Hola a todos, les presento a mi partner Luis Enrique Sánchez, para quienes nos estén viendo por primera vez y quienes ya siguen viéndonos, muchísimas gracias, estamos muy contentos por esos views, estamos aquí a su disposición. Este foro ha sido creado justamente para ofrecerles información y para nosotros también crecer con el feedback que ustedes nos dan día a día. Y hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo que tiene que ver con la salud mental. La salud mental se ha incrementado y bajo mi óptica comunicacional tiene que ver por la cantidad de información que nosotros recibimos. Recientemente estaba con un grupo de periodistas hablando sobre la tendencia comunicacional la semana pasada y uno de ellos, que tiene muchísimos años de experiencia, decía algo que me impactó mucho. Dice, gracias, ya nosotros no buscamos la información, ya nosotros nos llega la información. Entonces, en función de eso, tú sabes, ¿no? Estás como invadido. Y creo que un poco el tema de la salud mental tiene que ver con eso, porque uno está como saturado, es decir, uno tiene que también poner un filtro, qué ve, qué no ve, cuándo lo ve, en fin. Entonces, hay que como que reeducarse para saber a nivel incluso cerebral qué permites que entre y qué paras y qué dejas y que en un momento determinado dices, ya no estoy conectada con el celular, me voy para la playa o me voy a caminar y veo los pajaritos. Sí, sí, no. En lo que mencionas respecto a la información, yo creo que nosotros mismos ya somos un producto de información, ¿no? Nosotros estamos brindando la información sobre dónde estamos, dónde comimos, qué productos compramos, qué es lo que nos gusta, y toda esa información está adquiriéndose en un sentido estadístico, pero a la vez también bombardeándonos con mayor información que, como dices tú, hay que ver cómo filtramos y cómo aceptamos toda esa información que nos está cayendo todos los días en pro o en contra de la salud mental de todos y cada uno de nosotros. Yo por mi lado empiezo sobre la relevancia en el ámbito, en las empresas, en el medio ambiente de la empresa. Qué importante es la comunicación y también el ambiente ético dentro de una organización para mantener un ambiente laboral tranquilo y que no afecte también la salud mental de las personas. Yo creo que eso es lo que procuran las empresas, con todas sus reglas, con todos sus limitantes, si les quieres llamar así, es que existe un ambiente armonioso. Pero pues, somos personas y hay muchísimas formas de liderar. Pero el mejor ejemplo que te puedo dar yo aquí respecto al tema que estamos tocando ahorita es el cómo un micromanager, le voy a llamar de esa manera, puede afectar el ambiente laboral en un grupo y en las personas en particular. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados a tener ya nuestros teléfonos y nuestros correos a la mano en todo momento. Entonces ya no trabajamos por horario, ya trabajamos por proyecto, ya trabajamos vamos a llamarlo así, por metas. Pero, ¿qué pasa cuando un jefe tuyo te chatea fuera de horarios de oficina, espera que le contestes los correos en la noche antes de irte a dormir, te chatea en días laborales, en días festivos? Yo tuve el caso en donde a un colaborador mío lo estaban buscando en el funeral de uno de sus familiares, esperando que les contestara algunos correos respecto a proyectos que se estaban manejando. Oye, es de respetar, a eso ya se me hacía inaudito, ¿no? O sea, que estuvieran esperando este tipo de cosas. Y eso, de cierta manera, en mi punto de vista, afecta increíblemente dentro de la salud mental de la persona. Pero tú sabes que eso depende mucho de la persona. A mí me pasó tal cual lo que tú dijiste. Mi papá fallece y yo al día siguiente tuve que seguir trabajando. Y eso no le importa a la gente. Y lo tengo que decir. Y tal vez el ejemplo que me dio mi papá, que era un hombre trabajador, 7 por 7, porque él trabajaba muchísimo, me hizo entender que bueno, que la procesión la llevas por dentro, por decirlo de alguna manera, y también depende de cómo tú te formes emocionalmente. Yo creo que el tema emocional tiene que ser como también un elemento que recursos humanos debe tomar en cuenta. Eh, ¿Qué te puedo decir? Hoy en día, si no nos trabajamos, nosotros mismos podemos generar un conflicto en nuestro entorno, porque dijimos una palabra inadecuada sin tomar en cuenta tú sabes, cómo los niveles de conciencia del equipo de trabajo. Eso hay que verlo. Antes nadie pensaba en la parte psicológica. Hoy en día
con toda esta avalancha de información, si nosotros no hacemos un perfil como líderes empresariales o políticos inclusive, te puedes desfasar. O sea, puedes incluso tú mismo salir herido sin querer, o sea, Sí. sin buscado. Sí, no, y la importancia también de hablar sobre estos temas. Yo creo que ese es un tema Claro, muy relevante. Tú y yo fuera de foro discutíamos sobre la diferencia entre tratar de resolver este tipo de problemas hablándonos, autoanalizándote, dejando que otras personas emitan su opinión en contra de la medicina, ¿no? El automedicarse o el estar tomando pastillas para resolver esos conflictos, que ahorita te dejo tu opinión sobre ese tema. Pero para mí el comunicar, el hablarlo, el reconocer que tienes un problema o que hay algo, un factor o muchos factores que te están afectando, eso te ayuda a sanar de una mejor manera. Y el hablarlo, es más, a mí me funciona a veces ponerme enfrente del espejo y el estar diciendo cómo te sientes, qué te está causando sentirte así, cómo lo puedes mejorar y el hablarte a ti directamente te puede, bueno, primero me saca nuevas ideas, ¿no? Porque hay veces que no te das cuenta de lo que estás pasando hasta que lo enfrentas. Pero también me tranquiliza porque, mira, ya me estoy hablando, ya estoy sacando esta forma de resolverlo y de ahí ya empiezas a hablar con otras personas que te pudieran ayudar, tus mentores, por ejemplo, ¿no? O tus guías, que pueden ser tus padres, que pueden ser tus padrinos, que pueden ser tus maestros, busquen ese tipo de ayuda con la finalidad de estar comparando esas ideas y poder en algún momento tomar acción sobre ellas. Pero ¿cómo ves tú ese punto de vista sobre el tratarte de una manera a lo mejor conversacional comparado con el punto de vista de si vas con un psicólogo o con un psiquiatra, ¿no? es que yo creo que al final la persona toma la decisión. A mí me pasó, por ejemplo, que yo tengo un gran amigo que es un mentor que tiene un problema de alcoholismo. Y yo no soy indiferente a los amigos cuando tienen un problema uno tiene que estar ahí, no es que me Mm, salgo escondiendo, no, o sea, y yo le debo mucho porque me aportó mucho profesionalmente. Y recuerdo que un día lo fui a visitar en su casa, estaba en una crisis y justamente hice eso, le dije, ven para acá, mírate en el espejo, no se podía mirar en el espejo, no se aceptaba como ser humano. Y para mí fue muy rudo porque yo digo, ok, ajá, ¿y qué hago? Entonces, claro, él está bajo medicamentos con un psiquiatra porque tiene un mm, problema de alcoholismo, pero, ¿sabes? Es muy difícil decir, esta es la fórmula perfecta. no hay. No la hay. E inclusive, nosotros estamos bien ahorita y de repente podemos caer en una depresión sin proponérnoslo porque puede suceder algo que nos conmueve de tal manera, desde el punto de vista familiar o profesional, que siempre aparece y es en ti, o sea, la oportunidad que tienes de salir de ese problema. También hablábamos de artistas de televisión, por ejemplo, Uh, hablamos de la película de Marilyn Monroe, para mí fue una película extremadamente densa y me mostró esa parte humana de Marilyn que me impactó porque evidentemente el tema sexual estuvo muy vinculado con ella, más allá de un símbolo sexual, incluso hay una foto que aparece ella con una barriguita, o sea que no es que era el guau, comparado, por ejemplo, que también vi una foto que estaba al lado de Sofía Loren, o sea, Sofía Loren es un mujerón altísima, con una, digamos, era imponente en esa época, y son 2 historias interesantes de contar, porque a nivel de salud mental, porque evidentemente la mamá de Marilyn tuvo problemas de salud mental, ella misma, bueno, al final no aguantó todo lo que vivió y cómo lo vivió, pero en el caso de Sofía, por ejemplo, su mamá, que estaba saludable, pues estaba, había la guerra y no tenían para comer, pero ella claro, era tan hermosa que la llevaron a un concurso de ahí donde conoce a Carlos Ponti, y a los pocos días, bueno, la llevan a un estudio y la ponen ya en una primera película, y ella tenía 15 años. Y fue impresionante porque el director le da el guión y ella no sabía leer, y no sabía leer porque no sabía escribir, porque en wow, esa época era tan pobre que apenas podía comer y no pudo ir al colegio. Y ese hombre le dijo, vio el talento y le dijo, mira, de esto se trata, empieza tú a generar pues el discurso. Y esa mujer o sea, empezó a educarse. Igual, por ejemplo, la historia de Sofía fue bellísima porque no hablaba inglés, y entonces Carlos Ponte le consiguió películas en Estados Unidos y ella tuvo una profesora al lado de ella de inglés todo el día y ella iba aprendiendo. Entonces,
Claro, ella tuvo mentores, lo que tú decías, estaba Carlos Ponte, que después se convirtió en su esposo, estaba su mamá, estaba su hermana, pero Marilyn estaba sola y la gente la Ujú. califica, descalifica como si hubiera sido una prostituta o no, pero lo que no saben de ella es que tenía un grado humano bellísimo hacia el talento de otros artistas, además tenía un bagaje de libros impresionante lo que ella leía, o sea, que no era ninguna boba. Lo que pasa es que estaba sola y Mm. no tuvo sus mentores y al final colapsó emocionalmente. Sí, no, y para complementar, a mí también se me hizo muy cruda la película de Marilyn, cruda personalmente hablando, ¿no? Mi punto de vista, pero porque te da una realidad muy distinta a la que usualmente, al menos que Claro. yo estaba acostumbrado a ver, porque ves una realidad y ahorita que hablábamos de los mentores también, no nada más estaba sola, las parejas que en su momento le llegaron a tocar, no eran parejas que la complementaban o que la apoyaban a salir adelante, sino que de cierta manera también aprovechaban pues, ese lado distinto de Marlene para aprovecharse de ella, ¿no? Para abusar de ella o para sobresalir ellos de cierta manera. Pero ahorita que tocas el tema de los artistas y empezamos este tema con la información que tenemos, ¿qué tan importante para toda persona en la vía pública que es el mantener una salud mental por la cantidad de opiniones que reciben, sobre todo Sí. ahorita en los medios sociales? Porque hay mucha gente que te está idolatrando, si le quieres llamar así, o complementando por lo que estás haciendo bien, pero hay mucha gente que está expresando odio, desacuerdo, pero desacuerdo irrespetuoso, ¿no? Y pues uno, de cierta manera, como figura pública, tienes que prestar atención a las recomendaciones y consejos y comentarios de la gente, pero a la vez también tienes que ser un poco hermético para que los comentarios negativos y ese odio que te están expresando no te pegue. Y es muy difícil, o sea, tú como en el ámbito público, Gracia, en tu carrera de periodismo, ¿cómo has experimentado esto? Bueno, hay que ser muy fuerte, porque también uno ejerce su oficio y hay gente que no le gusta que digas cosas. En mi caso, yo he sido respetuosa en el sentido de que yo siempre que he hecho un trabajo de investigación pongo todas las caras, aunque no les guste. Yo siempre le doy la oportunidad porque bueno, porque es así. Y cuando tú le das la oportunidad y la persona no la quiera aprovechar, es otra cosa, pero no es un proceso fácil y uno tiene que como que también trabajar la autoestima, porque puede salir muy golpeado, porque también uno es un ser humano, uno no está hecho de hierro y uno también siente a veces esa fuerza. Recientemente Eurovisión estuvo la semana pasada y quiero nombrar rápido a una cantante italiana que se llama Angelina Mango, que perdió a su papá a los 14 años. Era un cantante que murió en un escenario, el papá está en la funeraria y va su hermano mayor y muere en la funeraria del hermano mayor. Es decir, una niña que llegó a San Remo este año, gana el San Remo después de una serie de traumas, saca una canción muy hermosa que se llama La Noia y ha sido criticada por los italianos y a mí me parece una mujer fabulosa y llegó a Eurovisión. Entonces yo la aplaudo porque ella sacó sus miedos y lo convirtió en alegría y hay que tener mucho coraje para hacerlo. No, bien por ella, bien por ella. Y como último comentario mío antes de irnos es, independientemente de en qué ambiente estén, si sienten que les está afectando la salud mental, busquen ayuda, busquen con quién hablar, Sí. busquen esa manera en cómo salir adelante. Y no se queden con una sola versión, busquen varias opciones y cuando se sientan empáticos, entonces por ahí es que va la salida y la solución. Muchísimas gracias, mi partner. Gracias.